¿Y si la libertad no se conquista con espadas, sino con palabras? ¿Y si el enemigo más temible no está en el mundo exterior, sino en la mente que nos acusa, nos juzga y nos encadena? Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha buscado descifrar el misterio de su propio sufrimiento. Ha levantado templos, escrito códices, invocado dioses y sacrificado certezas en el altar de la verdad. Pero a veces, la revelación no llega como un trueno, sino como un susurro. Ese susurro nació en el corazón de un hombre que heredó la sabiduría de los antiguos toltecas, guardianes del conocimiento del alma. Su nombre, Miguel Ruiz. Y su mensaje, un eco que traspasó fronteras, los 4 acuerdos. Nació entre montañas y mitos, en una tierra donde el sol se mezclaba con el polvo y la fe con el misterio. México, la cuna de los antiguos sabios, el escenario donde la vida y la muerte se trenzan en un mismo hilo sagrado. Allí, entre tradiciones ancestrales, Miguel fue educado en la ciencia y el espíritu. Estudió medicina, buscando sanar cuerpos, sin saber que su destino sería sanar almas. Pero los caminos del destino nunca son rectos. La ciencia moderna lo condujo a los límites de lo visible, mientras el espíritu lo llamaba desde lo invisible. Y fue en medio de esa dualidad, entre la precisión del bisturí y el misterio del alma humana, donde su despertar comenzó. Una noche, la vida lo sacudió con la fuerza de lo eterno. Un accidente de auto, un instante suspendido entre la vida y la muerte. El cuerpo herido, la mente confundida, pero el alma despierta. En ese vacío, comprendió que todo lo que creía ser era una ilusión, que su identidad era una máscara hecha de acuerdos invisibles, firmados con la sociedad, con la familia, con el miedo. Comprendió que el mundo en el que vivimos no es más que un sueño compartido, un teatro en el que cada quien interpreta un papel que nunca eligió conscientemente. A partir de entonces, comenzó su viaje interior, un peregrinaje hacia el corazón del conocimiento tolteca, una sabiduría que no pertenece a ninguna religión ni cultura, sino al espíritu humano. Los toltecas se llamaban a sí mismos artistas del espíritu, escultores de la conciencia, y Ruiz se convirtió en uno de ellos, un artesano de la libertad interior. Así nació la visión de los 4 acuerdos, una síntesis tan simple y tan profunda que parece venir de un lugar más allá del tiempo. El primer acuerdo se levanta como un faro entre las tinieblas: sé impecable con tus palabras. La palabra, dijo Ruiz, es el poder más grande del ser humano. Con ella bendecimos o destruimos. Con ella creamos realidades, definimos destinos, levantamos imperios o los derrumbamos. La palabra es magia, blanca o negra, según la intención del corazón que la pronuncia. Ser impecable es hablar con pureza, no contra uno mismo ni contra los demás. Es usar el verbo para construir, no para herir. Pero, ¿cómo lograrlo en un mundo donde la mentira se ha vuelto costumbre, donde la crítica y la autodestrucción son la lengua común? Allí comienza el desafío. Porque ser impecable no es callar, sino decir la verdad desde la luz. No es imponerse, sino liberarse del veneno emocional que se oculta en cada juicio. La impecabilidad es un acto de rebeldía espiritual, negarse a ser instrumento del miedo. El segundo acuerdo surge como un escudo ante las heridas del alma: no te tomes nada personalmente. En un mundo donde todos luchan por validar su propia historia, cada palabra, cada gesto, cada juicio que recibimos no habla de nosotros, sino del otro. Somos espejos enfrentados, reflejando el dolor ajeno sin saberlo. Pero el ego, esa voz que exige ser reconocida, que teme el rechazo, nos hace creer que todo nos pertenece: el halago, la crítica, el desprecio. Y en esa ilusión, nos perdemos. Ruiz revela entonces un secreto que suena simple, pero que transforma el alma: nada de lo que los demás dicen o hacen es por ti. Cada ser humano vive su propio sueño, y sus palabras son proyecciones de su mundo interior. No tomarse nada personalmente es romper la cadena emocional que nos ata al juicio ajeno. Es caminar con ligereza, sin cargar el peso de las opiniones. Es mirar el mundo con compasión, no con herida. Y así, en este punto del viaje, el lector, el buscador, comienza a entender que la libertad no está en cambiar al mundo, sino en liberarse del sueño que lo aprisiona. Pero el camino apenas comienza. El tercer acuerdo se alza como una espada de claridad: no hagas suposiciones. El ser humano, dice Ruiz, tiene una necesidad insaciable de entenderlo todo. Cuando no comprende, inventa, supone, rellena los vacíos de la verdad con los hilos de la imaginación, y así teje historias que lo alejan de la realidad. De las suposiciones nacen los malentendidos, las guerras,
los desencuentros. ¿Cuántas veces el amor se fractura por lo que no se dijo, por lo que se interpretó mal, por las historias que creamos en silencio? Ruiz nos invita a una práctica radical: preguntar, comunicar con valentía, buscar la verdad en lugar de asumirla. Este acuerdo es una llamada a la transparencia, a la pureza de la comunicación humana. Pero también es una advertencia: la mente es una narradora incansable, una fábrica de fantasmas. Desactivar su poder requiere conciencia y humildad. Hasta este punto, los acuerdos parecen herramientas de comportamiento, pero en realidad, son llaves. Llaves para abrir las puertas del alma, para salir del laberinto mental donde el miedo reina disfrazado de razón. Miguel Ruiz no predicaba dogmas, ofrecía caminos. Caminos que conducen a un estado que los toltecas llamaban el sueño del segundo nacimiento, el momento en que el ser humano deja de vivir dormido y despierta a la conciencia de que puede elegir. Y entonces, el cuarto acuerdo: haz siempre lo máximo que puedas. Pero no como mandato de perfección, sino como acto de amor. En un mundo que valora el resultado, este acuerdo rescata el valor del intento. Hacer lo máximo no es exigirse sin descanso, sino vivir cada momento con presencia total. Es entregar el alma a lo que hacemos, no para ganar, sino para honrar la vida misma. Porque cuando damos lo mejor de nosotros, sin juzgar, sin comparar, sin esperar recompensa, alcanzamos la paz que nace del propósito. Así, los cuatro acuerdos forman un círculo sagrado, una estructura invisible que sostiene la libertad interior. Ser impecable con las palabras es limpiar la mente. No tomarse nada personalmente es sanar el corazón. No hacer suposiciones es abrir los ojos. Hacer lo máximo es despertar el espíritu. 4 acuerdos, 4 direcciones del alma, 4 pilares para construir una nueva forma de vivir. Pero antes de que su enseñanza se expandiera por el mundo, Ruiz enfrentó su mayor prueba. El éxito espiritual no está exento del fuego de la transformación. Mientras su mensaje se difundía, su cuerpo fue alcanzado por la fragilidad de la vida. Un infarto lo llevó al borde de la muerte. Sin embargo, incluso desde ese abismo, su voz no se apagó. Porque el hombre puede enfermar, pero la verdad que ha visto no muere. En la frontera entre la vida y la muerte, Miguel Ruiz contempló su propio reflejo en el espejo del destino. Había enseñado a miles a liberarse del miedo, pero ahora, el miedo lo miraba de frente. Su cuerpo frágil, su corazón latiendo entre la eternidad y el silencio. En esa quietud absoluta, comprendió algo que ni siquiera las palabras pueden contener, que la vida no se mide por su duración, sino por la conciencia con que se vive. Ese instante lo transformó para siempre. Ya no era solo el médico ni el maestro tolteca. Era el testigo del milagro cotidiano, el simple acto de estar vivo. Desde entonces, su enseñanza tomó una nueva dimensión. Los 4 acuerdos dejaron de ser solo un libro y se convirtieron en un movimiento espiritual silencioso, una revolución del alma que cruzó fronteras, lenguas y generaciones. En un mundo saturado de ruido, donde millones buscan respuestas en el exterior, la voz de Ruiz resonó como un llamado al regreso interior. No busques fuera, parecía decir, porque el cielo y el infierno están en tu mente, y tú eres el que elige cuál habitar. El mensaje se expandió como una llama serena, iluminando caminos desde América hasta Asia, desde universidades hasta prisiones, desde las cumbres del éxito hasta los rincones donde habita el dolor. Y en cada corazón que lo escuchaba, algo despertaba. Una certeza antigua, que somos más que las voces que nos limitan, más que las historias que heredamos. Pero toda verdad poderosa provoca resistencia. Algunos lo acusaron de simplificar la filosofía ancestral, de vestir con lenguaje moderno los secretos de los antiguos sabios. Otros, en cambio, lo veneraron como un profeta de la era contemporánea. Ruiz nunca buscó ninguno de esos títulos. Solo deseaba que el ser humano recordara su poder de elegir, su capacidad de crear un nuevo sueño. Decía, todos vivimos en un sueño colectivo. Nacemos en una sociedad que nos enseña qué creer, qué temer, qué desear. Y sin darnos cuenta, firmamos acuerdos con el miedo. Nos convertimos en prisioneros de esas palabras. Pero podemos romperlos y crear nuevos acuerdos, esta vez con el amor. Así, su enseñanza se convirtió en una cartografía del alma humana. El primer acuerdo, ser impecable con la palabra, limpia el terreno. El segundo, no tomarse nada personalmente, libera del veneno emocional. El tercero, no hacer suposiciones, abre espacio a la verdad. El cuarto, hacer siempre lo máximo, enciende el fuego interior que impulsa la acción. Y juntos,
Los cuatro construyen un puente hacia la autenticidad. Miguel enseñaba que el mundo es un espejo del sueño que sostenemos en la mente. Que si queremos cambiar la realidad, debemos despertar primero. No hay tiranos afuera, solo creencias que nos gobiernan desde dentro. Esa idea, tan antigua como las pirámides toltecas, resonó en un siglo dominado por la ansiedad, la competencia y la desconexión. En medio del ruido digital y las máscaras sociales, los cuatro acuerdos se alzaron como un faro de simplicidad y poder. Porque la sabiduría no está en acumular conocimiento, sino en recordar lo esencial, amar, respetar, vivir con conciencia. Con el paso del tiempo, Ruiz cedió parte de su voz a la siguiente generación. Su hijo, don José Ruiz, tomó la antorcha y continuó la obra, expandiendo la enseñanza hacia nuevos horizontes, nuevos símbolos, nuevas formas de despertar. El conocimiento tolteca, que durante siglos fue un secreto susurrado entre montañas, ahora viajaba por el mundo en lenguajes modernos, en conferencias, en meditaciones, en redes sociales. Lo que antes fue un misterio reservado a los iniciados, ahora se ofrecía como medicina para todos los que sufrían la enfermedad más común, la de vivir sin conciencia. Miguel solía decir que el mayor acto de poder no es dominar a otros, sino dominar la mente propia. Porque solo quien se libera del juicio puede amar sin miedo, y solo quien ama sin miedo puede vivir en paz. Ese era su mensaje oculto, que el amor no es una emoción, sino un estado de claridad. Cuando desaparece el ruido interior, el amor se revela solo, como el sol detrás de las nubes. Con el paso de los años, su salud volvió a tambalearse. El cuerpo, fatigado por los años de lucha y enseñanza, se debilitaba. Pero su espíritu, lejos de apagarse, brillaba con más fuerza. Decía que no temía morir, porque la muerte no es un final, sino un cambio de sueño. Y que mientras sus palabras siguieran viviendo en los corazones, seguiría enseñando, incluso en el silencio. Hoy, el legado de los cuatro acuerdos no pertenece a un hombre, sino a la humanidad. En los libros que reposan en bibliotecas humildes y palacios, en las voces que los citan sin saber su origen, en los millones que encuentran consuelo en sus páginas, el eco de su sabiduría sigue resonando. No es un dogma, ni una religión. Es una invitación a recordar lo que somos, creadores de realidades, artistas del espíritu. En una época donde la mente humana es asediada por información, Miguel Ruiz nos recordó la importancia del silencio. En un tiempo donde las palabras se usan como armas, nos enseñó a usarlas como luz. En un mundo donde todos buscan tener la razón, nos mostró el poder de soltarla. Y así, su historia se funde con la historia del alma humana. Desde las ruinas toltecas hasta los auditorios del siglo XXI, su mensaje sigue viajando. Que la libertad no es un destino, sino una práctica diaria. Que el amor no se busca, se revela cuando el miedo desaparece. Que el paraíso no es un lugar perdido, sino un estado de conciencia. Los antiguos toltecas decían que el ser humano es un artista, y su vida, una obra de arte. Ruiz retomó esa visión y la ofreció al mundo moderno como un mapa para volver a casa. Porque cada pensamiento, cada palabra, cada acción es un trazo en el lienzo del alma. Y cuando aplicamos los acuerdos, dejamos de pintar con miedo y comenzamos a pintar con luz. Así, la historia de los cuatro acuerdos es también la historia de todos nosotros. Es el viaje de la ignorancia a la conciencia, del juicio al perdón, del miedo al amor. Es la epopeya silenciosa de un ser humano que, al mirar dentro de sí, descubrió el universo entero. En la vastedad del tiempo, los imperios caen, los nombres se borran, las voces se apagan. Pero hay mensajes que sobreviven porque tocan la esencia misma de la vida. Este es uno de ellos. Y si algún día, cuando el mundo vuelva a llenarse de ruido, alguien abre ese pequeño libro y lee sus primeras líneas, quizá escuche también la misma voz que resonó hace décadas, suave pero poderosa, diciendo: eres libre. Siempre lo has sido. Solo olvidaste recordarlo. Y tal vez entonces, en el silencio de su alma, despierte. Y el sueño del mundo cambie, una vez más, con un solo pensamiento. Que el amor, no el miedo, sea el acuerdo más grande de todos.